Atlántico también en sus embarcaciones, a menos que no sean embarcaciones que puedan soportar oleajes fuertes. Pues mire, Freddy, creo que una información que ha acaparado la atención el fin de semana, además de las que ya hemos comentado aquí, es esa que da cuenta de que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona es partidario de las 3 causales para el tema del aborto. Es la misma postura del presidente anterior. El presidente Danilo Medina era partidario de que el aborto solo pudiera practicarse por 3 razones, que son las 3 causales. Una, por cuando esté en peligro la vida de la madre. 2, cuando sea producto de una violación o de un incesto, o cuando tenga una malformación la criatura que se ha concebido. Son 3 elementos que cuando el presidente Medina lo planteó, eso generó una discusión muy seria, y ahora que el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona lo establece también, ha generado un avispero. Como dice Freddy, hoy es el Día de los Inocentes, y esa no es una información falsa, es una información auténtica. Y debo decir que yo lo compartí entonces y lo compartí ahora. La decisión del presidente de la República es una decisión valiente, muy arriesgada, porque a los presidentes no les gusta mucho tomar decisiones que puedan generar rechazo. Y sin embargo es una posición que genera rechazo y que genera respaldo. Y ahí está la Iglesia Católica, por lo menos una parte de la Iglesia Católica, manifestándose a través del obispo de la diócesis de Baní, criticando la decisión del presidente de la República o la determinación o la postura del presidente frente al caso. Pero estoy seguro que amplios sectores de la vida nacional, y ya están manifestándose también, van a apoyar la decisión del presidente de la República de establecer las 3 causales en el tema del aborto. Hay grupos distintos que ya lo han manifestado, incluso sé que hay gente de la Iglesia Católica que comparte la opinión del presidente de la República. El presidente hoy tiene una fuerza política importante en el Congreso de la República como para hacer pasar el proyecto en la dirección que él ha planteado. Y creo que sería una magnífica oportunidad para que terminemos con este asunto. Bueno, pienso que esa forma en que lo hizo el presidente Luis Abinader temprano, comenzando su gobierno, es una oportunidad que tiene de resolver esa situación que llevamos tanto tiempo discutiéndola. Así es. Mira, tú sabes que ese es un tema de los que divide. Acaba de ocurrir en Chile, en Sudamérica, en 2 países donde esto se estuvo discutiendo y hubo hasta veladas de amanecer en vela, en toda una serie de protestas con esta situación. Aquí no será menos esto, porque es una situación que genera un tanto de crispación, de diferencias y de acusaciones de todos los niveles. En el caso del presidente Abinader, ha mostrado la coherencia con el tema, porque inclusive, válido decir que el presidente Abinader en campaña tuvo este tema, o sea, él no se escondió de este tema y de esa posición que es la de su partido, que es la de sus congresistas y está en su programa de gobierno. Que dicho sea de paso, reiterar que es una posición que fue presentada en un proyecto por el pasado gobierno, por el presidente Danilo Medina, que también la ponderó y que hubo las mismas reacciones. Entonces, tanto el gobierno anterior como en el caso del gobierno actual, han mantenido la pertinencia de reconocer que esas 3 causales van un poco más allá en la defensa de la madre y son los 3 elementos con los cuales se puede realizar el aborto. Créanme que esto es una situación sumamente ríspida para los fines de la parte religiosa, ponerla sobre el contexto. Ciertamente no es un tema tan cerrado desde el punto de vista de la fe católica, pero hay una definición de todo los obispos de la cúpula de la Conferencia del Episcopado,
A esto se le suman las iglesias evangélicas, las iglesias protestantes, que en eso están totalmente unidos, en pedir que no se aprueben esas tres causales. Entonces les recuerdo, un poco para poner en contexto, que lo que está en proyecto de camino es separar del Código Penal esas tres causales para que el Código pueda salir adelante. Entonces, separándola de esas tres y hacer una ley especial, eso podría tomar un poco más de tiempo y viabiliza lo del Código Penal, que dicho sea de paso, una serie de medidas necesarias a tomar no se han podido canalizar. Entonces yo creo que el debate se puede recordar, tal como dijo Dani, que eso fue una entrevista del periódico El País. Como ustedes saben, el presidente de la República no es bien abierto con relación a los medios. Vino el tema y lo contestó. No es que ese tema se ha puesto sobre la mesa, no, es una entrevista común y corriente de un diario internacional y hubo varios temas ahí interesantes, pero este es el número uno. Y por lo que ustedes dicen, no la reacción de Massalle. Yo vi otros pastores también protestando. Al final, quiero compartir con ustedes de que eso está prácticamente decidido, hacer la separación del Código Procesal Penal, porque eso lo tiene muy claro Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara. O sea, en la Cámara se está trabajando para separar esto, y sería un gran paso de avance a los fines de que el Código Penal, que es tan necesario, pueda caminar. O sea, aquí hay dos elementos que no puede ya. Yo estoy de acuerdo con el tema de un editorial hoy del periódico Diario Libre, que hace un señalamiento. Mira, hablando y en redes sociales el tema no se resuelve, es legislando. Claro, claro. Es justo. Entonces, debe, en primer lugar, proceder el camino que lleva de que separarlo para colocarlo en una ley especial y permitir su discusión a fondo. Lo justo, Geomar, sí, lo señor, justo es sí, tomarnos señor. una taza de café Ay, Santo claro, Domingo. pero Y ven después acá. de eso, usted viene con lo que- Olerlo y no saborearlo. Carolina, buenos días. ¿Cómo Es está como usted? un martirio. Qué ¿verdad? bueno, qué bueno. Es una tortura. Fíjate que el café, Deme el mío, ha estado gracias. presente en esta Navidad y Año Nuevo. Sí, señor. No se ha ido Santo Domingo. Mire, nosotros que nuestro oficio tiene como herramienta fundamental la palabra, el uso correcto y preciso de las terminologías, debemos ser justos y diferenciar. El presidente no ha hablado de aborto, habla de interrupción del embarazo. Pudiera decir alguien, eso es un eufemismo. No. Y quiero permitirme leer textualmente lo que el presidente dijo en esa entrevista para el periódico español El País. Yo estoy en desacuerdo, como lo está la mayoría de la población, no solamente de la República Dominicana, sino del mundo, con el aborto libre. Ojo, pero sí pienso que tienen que haber causales que permitan la interrupción del embarazo. Esa ha sido la posición oficial de nuestro partido. Diferenciar. Cuando se habla de aborto, genera un prejuicio. Aborto. Suena clandestino, suena ilegal, todas esas cosas. Pero estamos hablando de cuestiones muy diferentes, la terminología. Interrupción del embarazo, bien preciso, cuando la madre está en peligro, su vida, cuando ha habido una violación o un incesto, o cuando el feto presenta malformación, y se establecen mecanismos para esa determinación, mecanismos científicos, que los médicos con conocimiento de causa y con protocolos bien definidos decidan y determinen y apoyen a esa mujer que tiene esa condición. Y ahí se procede entonces a interrumpir el embarazo. Hay que diferenciar, repito, el presidente no ha hablado de aborto, habló de interrupción de embarazo. El concepto, la nomenclatura es muy diferente, muy distinta, porque cuando se habla de aborto, la gente piensa necesariamente que se va a producir o que se está tratando de que se dé
una corrupción en el uso de un recurso científico, médico, que tienen derecho las mujeres? Bueno, diría Luis Mercedes, esa expresión que es lo mismo, pero ciertamente, Sí, pero hay que aclararlo. ciertamente no, tu aclaración muy oportuna, creo que muy correcta, porque el aborto es un asunto, la descripción misma del aborto no es cómodo, no solamente es remitido al caso de la suspensión del embarazo. Cuando te aborta una operación por algo, es algo que se suspende. Escúchame, pero Dani, en el fíjese, caso concreto, la terminología que usan los médicos es microcesárea. Microcesárea. bueno, la más común es la suspensión del embarazo. Sí. Y estamos hablando de la suspensión del embarazo por 3 razones desde el punto de vista médico explicable. Ahí entra y es la cuestión que anima a algún sector de la iglesia. Ahí entra entonces la parte de la concesión de la vida, desde cuándo se concibe que ya es un ciudadano con derechos, desde el momento mismo en que se ha concebido, en que se produce la formación del feto. O sea, en ese instante ya, cuando fecunda la mujer, ya en ese instante, a partir de ahí hay derechos adquiridos. O sea, ya es un asunto mucho más complicado. Creo que el presidente se ha ido por una corriente liberal, si se quiere, que tiene que ver con el derecho de la mujer también. Esto, por ejemplo, las feministas y grupos liberales están apoyando al presidente de la República de manera firme. Tengo entendido que sectores de la Iglesia Católica, y el presidente ha desarrollado una relación muy cercana con la Iglesia Católica, al punto de que el día pasado tenía a los representantes de la Conferencia del Episcopado. Hacía tiempo, largo tiempo, que eso no se producía en Palacio, compartiendo con el presidente de la República. La información que tengo, repito, es de que hay sectores dentro de la propia Iglesia Católica que comparten con el presidente de la República esta visión de defender a la mujer, de defender a la madre, de no poner en peligro la vida de la madre a cualquier precio. Hay que salvar la madre, y es un asunto que se ha venido practicando aquí en la República Dominicana. Los médicos han estado tomando decisiones cuando se le presenta el caso de que está en peligro la vida de la madre. Los médicos han operado, y es un asunto que luce demasiado lógico y demasiado entendible, en favor de la madre para preservar su vida. Así ha ocurrido. Ya en el caso de una violación o en el caso de un incesto, que una niña o una dama haya sido violada por un pariente, es un asunto ya mucho más complicado, que hay que ver cómo se maneja, ¿no? Pero lo que está planteando el presidente actual, coincidiendo con el presidente anterior, yo en lo particular lo apoyo. O sea, esas tres eximientes, esas 3 excusas para producir la suspensión del embarazo, yo creo que va a tener apoyo de buena parte de la población, y otra parte la va a rechazar, como de hecho le está rechazando. Creo que es una decisión valiente del presidente y hay que echar a andar. Eso sí, para aprobar el Código Penal hay que excluir eso, que es lo que plantea, es lo que Luisín recuerda que ya se ha planteado. Bueno, pues excluimos esa parte del Código y vamos. El Código tiene desde 1844. Vendría una complejidad, ser. una complejidad de derecho, porque hay quienes plantean que se debe reformar la Constitución. Creo que el artículo 30 de la Constitución es que refiere el derecho de la vida. Desde la concepción misma, el dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, exdiputado Pellegrini Castillo, lo planteó, dice que habría que reformar la Constitución. Es un debate que traerá mucho de qué hablar. Seguro ahí vendrán las audiencias para debatir este tipo de cosas en el Congreso, y hay que estar pendientes.